5:47, no la menos en Canarias. Vamos a hablar con un hombre que casi siempre nos hace poner los pies y los ojos y los oídos donde duele. En el suelo. Vicente Romero, un hombre que está con los pobres de la tierra. Por cierto, le recomendamos de nuevo su blog, blogs.rtv.es. Reportero del programa Informe Semanal, director de Buscamundos. Vicente, muy buenas tardes. Buenas tardes, pero algún día, alguna tarde, tienes que decir la verdad. Tienes que decir... y ahora vamos a escuchar a ese tipo impresentable, descortés, desagradable, agrio, descreído. Ese viejo reportero que le llama criminal a la industria farmacéutica o a los bancos. En fin, les prometo a ustedes que va a durar poco. Y entonces todo el mundo dirá, qué sincero es este Tony. Pero... ¿Has tomado nota de tanto? Me he perdido. Después del segundo adjetivo ya dejé de apuntar. Vale, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, estupendamente. Bueno, tenemos que ir rápidamente porque tenemos los asuntos y nos debería dar tiempo a hablar de todo. Bueno, hay muchos más asuntos, pero hemos elegido dos concretamente. Uno tiene que ver con la subida de los precios de los alimentos, algo que tú has anunciado muchas veces en este programa. Esa bolsa, donde, y esta vez lo voy a decir yo, criminal, donde se especula con los alimentos. Bueno, la subida del precio de los alimentos ha situado bajo el umbral de la pobreza a 44 millones de personas en los últimos tiempos. Es como si todos los españoles de repente tuviéramos problemas a la hora de acceder ya no a la vivienda, ya no, a los alimentos. Son datos del Banco Mundial que ha calificado la situación de muy peligrosa. ¿Cómo que muy peligrosa? Es extremadamente peligrosa, Vicente. Sí, porque decir que el umbral de la pobreza es como no decir nada. El umbral de la pobreza para el Banco Mundial se encuentra en €1 al día. Eso quiere decir que hay 44 millones de personas más que hace 2 meses que viven con menos de €1 al día, algo que es absolutamente inimaginable para nosotros. Gente que tiene que comer, que tiene que vestirse, que tiene que darle de comer a sus hijos con menos de €1 al día. Eso significa el umbral de la pobreza. Menos, es que... No, es que es imposible imaginarlo, claro. Cuesta imaginar, utilizando los parámetros de Occidente, cuesta imaginar vivir con menos de un euro al día. Claro, lo que pasa es que ese euro que se le quita a esa gente, ese dinero que se le quita a esa gente para reducirlos a menos de €1 al día, es lo que significan las ganancias de los especuladores con los alimentos. Por ejemplo, en los últimos días ha subido vertiginosamente el precio de los alimentos básicos porque los países árabes que han visto pelar las barbas de Egipto han puesto las suyas a remojar, y para remojarlas han decidido garantizarse la existencia de los alimentos básicos y evitar ese descontento que se inició en Egipto precisamente por esa falta de alimentos, por ese alza en las del protestas precio. no decían libertad, Claro. decían primero antes que libertad, decían pan. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se ha producido con esa compra masiva por parte de las tiranías de los países árabes para calmar a sus ciudadanos y prevenir los disturbios? Pues se ha producido un alza en la cotización, porque aumenta la demanda y aumenta el precio, algo que no debería suceder con los alimentos. Y ahora, estos días, es el momento en que los líderes mundiales, lo digo con una amargura terrible y con una desconfianza terrible, los llamados líderes mundiales se plantearan una vez más esa recomendación que se les ha hecho tantas veces desde tantos sitios, que el comercio de alimentos sea un comercio bilateral, que no esté sujeto a las especulaciones del capital en la bolsa de Chicago, que se respete, que no se juegue con las cosas de comer, como dice el refranero. Pero no, lo único que importa son las cotizaciones bancarias, y si eso supone condenar al hambre a otros 44, 88 o los que sean millones de habitantes de este mundo, no importa. Lo único que importa es la ley del beneficio y los encantadores de serpientes que nos venden esa ley como el orden económico mundial, cuando deberían decir el desorden, el caos económico mundial, o más claramente el orden criminal de la economía mundial. Bueno, todo esto debería hacer que estuviéramos indignados. Sí. Es un libro, una idea de un hombre de 93 años que trata de agitar las mentes de todos, sobre todo de los jóvenes en Francia. El libro Indignaos salió a la venta en Francia con un precio de entre 2 y 3 euros, una editorial muy pequeña. Ya ha vendido más de 1 millón de ejemplares. El autor de esta revolución se llama Stefan Hessel. Nos vamos a ir enseguida hacia Francia, a que nuestro corresponsal nos cuente exactamente el éxito, que nos dé detalles. Pero
De entrada, ¿quién es Stefan Hessel, Vicente? Pues Stefan Hessel es un señor de 93 años con una mente enormemente lúcida. Es un ciudadano alemán que emigró a Francia, combatió en la resistencia contra el nazismo, volvió a Francia a luchar desde Inglaterra en la época más difícil, en el año 44, fue detenido por los nazis, enviado a un campo de concentración, se evadió 2 veces, después trabajó en Naciones Unidas, participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un hombre que ha estado siempre en la búsqueda de la verdad y de la justicia, y de cuya vida se podría realmente hacer una película de aventuras, y que a sus 93 años ha levantado la voz desde un libro del que se hicieron primero 8.000 ejemplares y se creía que iban a ser muchos, pero que se ha convertido realmente en un boom editorial, porque ha sintonizado con esa necesidad de reacción que late en el fondo de esta sociedad. Él ha dicho en el título de su libro: indígnense, tenemos que indignarnos, y para eso nos propone algo tan elemental como volver a los valores cívicos que se defendían ya en la época de la resistencia contra los nazis. Es un fenómeno, bueno, es un libro, es un manifiesto, 30-40 páginas, indignados. Vamos a conocer algunos detalles más, porque en Francia está nuestro corresponsal, Luis Miguel Úbeda. Muy buenas tardes, Luismi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un fenómeno editorial lo de este hombre. Y inesperado, ¿no? Porque efectivamente este hombre escribió este panfleto, yo creo que tiene más una pinta de panfleto que de manifiesto, ¿no? Aunque viene a ser lo mismo, ¿no? En definitiva viene a ser lo mismo, unas 30 páginas que se venden a 3 euros. Trató de colocarlo a las editoriales, y la verdad es que ninguna tenía ningún interés, porque el asunto pues no iba con ellas, ¿no? Y al final recaló en una que se llama, la traducción al español es editorial Indígenas, que se dedica precisamente a sacar cosas de los indígenas de culturas lejanas, ¿no? Pueden ser aborígenes australianos, pueden ser indios de Bolivia, pueden ser cualquier cosa, y naturalmente para que la editorial, digamos, aceptara el manuscrito, pues a este hombre, a Stefan Hessel, pues lo bautizó como un auténtico aborigen francés, un indígena francés que hace estas cosas. Y yo creo que es uno de los éxitos, o sea, aparte de la broma, ¿no? Uno de los éxitos de este libro precisamente es el título. El título le va como anillo al dedo, digamos, a una cierta idiosincrasia francesa. Esto, indignaos. Los franceses siempre tienen alguna razón para indignarse, y este hombre se las da. Elabora en 30 páginas, digamos, un panorama mundial, en fin, con unas descripciones, sobre todo, que arrancan del orden económico del que estáis hablando, o del desorden económico mundial, y a partir de ahí pues se meten algunas particularidades, el conflicto palestino-israelí, por ejemplo, ¿no? O el hambre, pero en cualquier caso el título es ya un resumen muy bueno, y que encaja perfectamente en un lector francés que está deseando documentarse para alimentar su indignación, en la que parece ser que pues una parte importante de los franceses viven, ¿no? Pero Luis, más allá de las ventas, más de 1 millón de ejemplares quiere decir que es mucho, pero más allá de las ventas, el impacto social ha sido mucho. Bueno, el impacto social en el sentido de que es un hombre que, bueno, ha estado retirado de la vida pública durante muchos años. Este hombre pertenecía a las asociaciones de excombatientes, y digamos que ha tenido una vida eclipsada. Aparte de lo que ha mencionado Vicente de su vida y tal, hasta los años 40 y tal, cuando redactó la Declaración de Derechos Humanos, pues digamos que ha tenido una vida, digamos, discreta, ¿no? A sus 93 años, pues digamos que no esperaba un impacto mediático como el que ha tenido, y desde luego se ha paseado por todas las televisiones, todas las revistas, todos los diarios, le han hecho entrevistas, pues para ver un poco de qué iba esto, y cómo una persona de 93 años se mete en este tipo de berenjenales, porque ha sido tomado como una cierta bandera, pues digamos, por los grupos, digamos, más antisistema, ¿no? en Francia. Luis Miguel Úbeda, corresponsal de Radio Nacional en París, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. ¿Cuándo llega este libro a España, Vicente? Pues creo que se publica a mitad de marzo. Ha comprado los derechos Destino. Me temo mucho que esa editorial no respete el precio de los 3 euros francés. Por un
un librito de 30 páginas tampoco nos pueden cobrar mucho más. No lo sé, en todo caso hay que felicitarse de que se publique aquí. Yo tengo verdadera curiosidad por este libro y por este personaje, tanta que tengo una cita con él el jueves de la semana que viene para entrevistarlo y para hacer un informe semanal con él y con otras personas que nos lleven un poco a la realidad española, esa necesidad de indignarnos. Yo quiero dar solamente un dato. En medio de toda la crisis económica que nos sacude, en medio de todos los despidos, de los incrementos del paro, de las invitaciones al pesimismo, los 5 principales bancos españoles obtuvieron durante el año 2010 una ganancia de 14.000 millones de euros. Lo que se me ocurre decir a continuación es el título de un libro: Indignaos, indígnense ustedes. Pero basta con indignarse. Hessel recuerda que Jean-Paul Sartre decía que todos somos responsables de lo que ocurre, que todos somos responsables como individuos, y para hacer algo y para ejercer nuestra responsabilidad creo que es para lo que Stefan Hessel dice que nos indignemos, que indignarnos es lo mínimo que podemos hacer, expresar nuestra indignación. Hoy quiero que es que hoy hablamos antes justo de entrar de una frase que te han dicho hoy, Vicente. Ayer me dijo una inmigrante ecuatoriana a la que yo le había tendido una mano, me dijo que muchas gracias, me gustaría poder agradecérselo, perdóneme que sea pobre. Esa mentalidad es la que este sistema criminal quiere inculcarnos. Perdóneme que sea pobre, como si fuese culpa de uno el ser pobre, en lugar de ser culpa de quienes han recibido esa ganancia de 14.000 millones de euros, mientras los demás se empobrecían. Indígnense. Indignarse. El jueves tienes un trabajo fantástico, Vicente. O sea, ahora y tú, como has empezado diciendo del viejo Oscar Rabios que viene, tienes un trabajo fantástico. De repente hay alguien en el mundo que hace algo que agita conciencias y el jueves tienes una cita con él para hablar con él. Que después todo lo veremos y te será un informe semanal fantástico y entenderemos y conoceremos. Sí, pero el que se va a hablar con Stefan Hessel, un hombre que agita la conciencia de miles y miles, millones, ese eres tú. No, el que agita la conciencia es el otro. Pero el que tiene la suerte de sentarse con él eres tú. Sí, yo sirvo de vehículo y esta profesión tiene eso de maravilloso, el poder sentarte a hablar con todos estos personajes. Me dan a elegir entre lo de Alberto de Mónaco y lo nuestro, que como trabajo tiene buena pinta, y me quedo con lo nuestro. Bueno, no te digo nada, si lo comparo con Bernard Soria y lo que acabo de oír, lo de Hessel me parece algo fascinante. Pero... Bueno, nos queda mucha lucha todavía, eso sí, ¿verdad, Vicente? Nos queda mucho vamos, enseguida volvemos. Gracias, Vicente, hasta la semana que viene.